por aquí. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Ahora sí, buenas, regulares, ¿o cómo vamos, Lorenzo? Es una incógnita. Pudieran llegar a ser muy buenas tardes, pero visto ya en retrospectiva, dame unos 2, 3 meses de esa perspectiva y entonces ya podremos decirlo plenamente. ¿Por qué? ¿Qué se ha acumulado en estas semanas o días u horas recientes, Lorenzo? Bueno, lo que acabas de señalar, tenemos un diferendo con los Estados Unidos y con Canadá. Este último no es de gran preocupación, pero vaya que sí es importante lo que nos sucede en la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan importante y tan a fondo vaya a ser esta diferencia y el resultado? Pues sí, depende en muy buena medida hoy de los argumentos y de las personas que vayan a presentar el lado mexicano en esta serie de reuniones que va a haber con los norteamericanos. En otras ocasiones de nuestra historia, cuando las cosas eran más brutales, pues los argumentos salían sobrando. Los momentos cumbres de la relación México-Estados Unidos no eran por razones jurídicas o por interpretación de los tratados y de las obligaciones y derechos que se tienen en estos expresados en estos documentos jurídicos, sino de las relaciones de poder. Ahí, en última instancia, en todo el mundo internacional, es todavía un mundo en donde el poder, la fuerza, se imponen de una manera más obvia que dentro de las relaciones políticas nacionales, donde también, al final de cuentas, son relaciones de poder, pero en el mundo internacional son más claras. Así que ahora estamos entrando en un momento de controversia. El presidente lo ha tomado con mucha calma. Es más, lo ha tomado con sentido del humor. Humor musical. Musical, que eso, Julio, no es lo común. Yo no había visto una conferencia de prensa de un poder ejecutivo en donde se hace referencia a un diferendo con otro país y sobre todo con qué país, con la gran potencia y que de momento pida que pongan a Chico Chen en la mañanera y hace suya la frase de esta canción de Uy, qué miedo. Ahora, Lorenzo, ¿pero han cambiado la correlación de poder entre Estados Unidos y México o seguimos más o menos en la misma correlación histórica de poder? Bueno, depende de cómo lo veamos. Si medimos, por ejemplo, por el número de cabezas nucleares, que es una forma de medir el poder, bueno, estamos en la lona. Si lo medimos por el número de efectivos de los ejércitos o por el Producto Interno Bruto, son medidas muy, pues sí, muy importantes, pero depende de las circunstancias. Como no estamos en pleito abierto, sino en algo, digamos, pues normal en la relación tan intensa de dos países como el nuestro y Estados Unidos, entonces hay muchos niveles de mediación y, ojo, las dos partes saben que un conflicto a fondo les afecta. Claro que nosotros somos la parte débil, pero mira, esto es muy relativo, porque una gran potencia tiene muchos frentes abiertos todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita
desde luego podemos pensar en Ucrania y en el enfrentamiento vía la OTAN con Rusia, pero hay otros frentes también. Y México en general solo tiene, en materia de política internacional, un solo punto que atrae, que debe de tener la atención de México, donde puede haber peligro o ganancia, pero ese es Estados Unidos. Nosotros sí tenemos un montón de embajadas y tenemos representaciones en organismos multilaterales y para empezar la ONU y hasta de allí para abajo. Pero nuestra energía en materia de política exterior está centrada en Estados Unidos. Aun cuando a veces, por ejemplo, tenemos relación bilateral, vamos a ponerle un caso muy obvio, con Cuba. Bueno, hay una relación México-Cuba, pero detrás de esta relación, como una cortina de fondo, está Estados Unidos. Claro. Entonces, con Estados Unidos tenemos relaciones triangulares muy seguido. Formalmente es con un país, pero atrás está el poder norteamericano. Así que nosotros siempre tenemos que estar concentrados en ese punto. Los norteamericanos tienen muchos y a veces esa gran potencia prefiere dejar de lado conflictos que considera menores con un país como México para no abrir más frentes de los que ya tienen. Esperemos que en esta ocasión también ese sea el caso. A Estados Unidos no le conviene que se rompan o que interfieran de manera negativa las relaciones económicas con México, y yo creo que no busca el uso de todo su potencial para obligar a un país como el nuestro a ceder. En algunos momentos sí lo hace, y no muy lejanos. Recordemos que Trump mandó un mensaje a México muy duro, muy brutal. O detienen en la frontera a esa tsunami de migrantes que viene a Estados Unidos vía México, o les pongo aranceles. Vaya, es así. Fíjate que esa amenaza sí estuvo muy directa, brutal, como es Trump. En esta ocasión hay mecanismos dentro del TEMEC, como los había dentro del Tratado de Libre Comercio, mecanismos para arreglar las diferencias. Sí puede haber diferencias. Y claro que las tiene que haber si nuestros intereses no son exactamente los mismos. Pero con esta mediación de los mecanismos, bueno, se van limando las partes más ásperas de eso, y llegado un momento, sí puede el mecanismo de regulación de conflictos decir, miren, aquí esta política mexicana contradice este párrafo o este principio del Tratado de Libre Comercio y tienen que aceptarlo, porque México se comprometió a aceptar las resoluciones de estos mecanismos. Es un país soberano México, pero soberanamente decidió suscribir este tratado que nuestro gobierno considera benéfico desde la óptica del largo plazo del interés nacional mexicano. Podemos discutir si realmente la integración económica con Estados Unidos era el único camino o el mejor camino, pero a estas alturas ya estamos metidos en medio de ese camino, y irnos de lado o echarnos para atrás es casi imposible. Así que a todas las partes les conviene relajarse y entrar con buenos argumentos. Por eso ya se llamó a Jesús Seade, que es nuestro embajador en China,
pero que fue el negociador del tratado para que con lupa vea los argumentos norteamericanos y los canadienses también. Un tratado como este, un convenio comercial como este, Lorenzo, establece los límites reales de búsqueda de soberanía y de proyectos propios de un país como México. Es decir, a fin de cuentas, ese tratado pues es una condensación de la filosofía y la práctica del neoliberalismo económico. Y mientras el presidente de la República empuja, señala y denuncia a ese neoliberalismo, pues en los hechos está firmado ese tratado que, te pregunto, ¿establece los verdaderos límites de nuestras posibilidades? Y las verdaderas posibilidades de nuestros límites. Podemos ponerlo de la otra manera. Ajá. Somos un país económicamente débil. Nuestra economía, por razones geográficas, económicas, políticas, cada vez se integró más a la norteamericana. Y echar reversa en ese aspecto, yo no digo que sea irremediable, imposible obtener otro camino, pero el costo sería enorme. Entonces sí establece límites, como también establece límites a Estados Unidos. Tampoco puede hacer lo que le venga en gana, pero claro, en algunos momentos dijo, bueno, no les dejo pasar sus camiones por aquí. A ver, ¿cómo le hacemos cuando te plantan tamaña claro. posibilidad y tienes que estar ahí aceptando que, bueno, estaba en el tratado que los camiones de carga y los medios de transportar las mercancías tenían un marco muy claro, pero los intereses norteamericanos pusieron, ¿no? Que los camiones mexicanos no los mantienen bien, que son un peligro en las carreteras norteamericanas y un montón de argumentos así, argumentos torcidos, pero argumentos al fin que tienen que discutirse. Estados Unidos también tiene que discutir y no puede mantener por siempre la idea de que no entran estos camiones y ya, punto. No hablamos más. No, sí. Tuvieron que aceptar que la forma no era la correcta y ahora el gobernador de Texas dice, hay que revisar los frenos. Sí. Porque a lo mejor las balatas están mal. Ya ven que estos son muy descuidados. Sí. Ahora, ese tipo de choques se van a seguir dando. Pero lo de la soberanía que dices, bueno, todos los países, Julio, todos los países tienen que ceder parte de su soberanía a la hora de entrar a las Naciones Unidas. Simplemente nos comprometemos a ciertos arreglos que se hacen fuera de nuestro país de manera multilateral y nos obligan. No hay soberanía absoluta, es decir, aquí yo hago lo que se me da la gana y no le doy cuentas a nadie. Los derechos humanos. Ya no podemos decir, fíjense que no me gusta esto de los derechos humanos y yo voy a hacer lo que siempre he hecho. Bueno, entonces se nos vienen encima las sanciones morales y materiales del resto del mundo. Claro. Por lo tanto, soberanía completa no la hay. No la pero tenemos menos soberanía que si fuéramos una gran potencia, eso sí. Claro. Lorenzo, la expropiación petrolera, el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República, se habla de que las condiciones internacionales eran propicias para que el propio presidente de México avanzara en una decisión patriótica, soberana, sí, pero que tenía un contexto propicio en lo internacional.
Hoy, el presidente López Obrador, ante un Joe Biden no tan fuerte, entre tantos problemas internos de Estados Unidos, con una mayor presencia de gobiernos progresistas o populares en América Latina, ¿las condiciones son propicias para un acto más avanzado del presidente López Obrador en estos terrenos? Yo creo que sí. Tienes razón de que el general Cárdenas, pues sí, disfrutó de condiciones muy buenas porque ya se sabía, ya se olfateaba que la Segunda Guerra venía. No se estaba absolutamente seguro, pero Estados Unidos ya estaba preparándose para que no lo tomaran como en la Primera Guerra Mundial, cuando dijo, yo no le entro, y al final tuvo que entrarle. En esta, desde el principio se sabía que podía terminar con Estados Unidos siendo un actor central en esa guerra, que se tardó en entrar, le dejó la carga a los rusos en la primera etapa. De todas maneras, el general Cárdenas no estaba absolutamente seguro. Yo creo que hizo sus cálculos, habló con Mújica, con el general Mújica, y en la conversación que se registra en las memorias del general Cárdenas, se ve que el argumento es ese, no pueden ahorita lanzarse como se hubieran podido lanzar hace 20 o 30 años en contra de un acto nacionalista mexicano que afecta al petróleo. Se van a contener, entre otras cosas porque se había ya aprobado en una conferencia en La Habana que la intervención unilateral no se valía en América, que habría la posibilidad de intervenir en un país, pero con el conjunto, con el consenso de los otros países latinoamericanos, que Estados Unidos, digamos, se autolimitaba. Podía seguirlo haciendo, pues lo había hecho hacía poco en Nicaragua y en Haití, etcétera, pero dijo, no, en este caso del hemisferio occidental vamos a llegar a acuerdos colectivos, entonces sí podemos intervenir porque tenemos el apoyo moral de los otros países. El general Cárdenas lo sabía, lo calculó, lo hizo muy bien, de todas maneras había un cierto riesgo. En esta ocasión el riesgo es mucho menor. Lorenzo, ¿me permites solamente porque mencionaste al general Francisco J. Mújica, que era paisano de Lázaro Cárdenas, era michoacano también, si no me equivoco, fue gobernador de Tabasco y era miembro del gabinete del propio presidente Lázaro Cárdenas? Y él era el hombre de izquierda y con él nos dices que dialogó, consultó el presidente Cárdenas. Hoy, López Obrador, ¿tiene un general Mújica, un paisano, una voz de izquierda que le permita como interlocutor analizar y decidir? Yo creo que hoy no la necesita. Hoy tiene unas bases institucionales mucho más sólidas. De todas maneras las está construyendo o reconstruyendo, de la misma manera que el general Cárdenas rehizo su base social vía el movimiento agrario, vía la reforma agraria. Esa es la que le dio la gran fuerza al general Cárdenas. Las organizaciones agrarias que reconocieron a Cárdenas como la fuerza dinámica detrás del reparto. Ya se había hecho reparto agrario, pero no con la fuerza que Cárdenas. Ahora, la confrontación no es tan a fondo como en el 38, y el presidente tiene, bueno, pues un apoyo que ya hemos visto por las encuestas, es notable, un apoyo popular. Eso también lo tuvo en cuenta el gobierno norteamericano en el 38, vía el embajador Daniels, que enviaba sus reportes al gobierno de Washington y le mostraba, le señalaba que el general Cárdenas tenía apoyo y que quitarlo o hacer algo en contra de él
era arriesgar mucho por una ganancia, bueno, también importante, pero no tanto. Y refrenó los impulsos del secretario de Estado, por ejemplo, que quería ser más duro. Pero bueno, ¿quién acababa de ganar la guerra civil en España? La derecha. ¿Quién estaba al frente de la oposición de Cárdenas en México? La derecha, con el general Almazán al frente. Entonces, presionar mucho a Cárdenas era darle espacio a la derecha. Y la derecha era la aliada lógica de la Alemania agresiva y entonces enemigo de la estabilidad que buscaba Estados Unidos. Son jugadas a varias bandas, ¿no? Casi siempre en momentos interesantes se dan esas jugadas. Y sí, tenía en el general Mújica un amigo, tenía a alguien con una preparación formal más sólida. Hay que recordar que el general Mújica estudió en un seminario y, en fin, eran las fuentes culturales de la época. Pero ahora no veo yo que se necesite a un personaje como Mújica, que sí tenía apoyo popular, él, Mújica. Por eso aspiró también a ser presidente. Y el apoyo popular le venía de campesinos y organizaciones obreras. Pero hoy el presidente tiene directamente esos apoyos, los puede movilizar por sí mismo. No ha hecho una reforma agraria, pero ha hecho un montón de actos de justicia social que le han valido ese apoyo que las encuestadoras lo muestran así con números. Y en fin, ha de tener, por eso llamó a SEADE, porque necesita a un técnico que le diga, oiga, el punto el inciso C del artículo 3 del capítulo tanto del tratado dice tal cosa. Aquí se necesita un especialista en el tratado, más que un gran político como el general Mújica. Se necesita alguien que vaya derechito a los argumentos técnicos, porque esa es la defensa. En el caso de Cárdenas, la defensa eran finalmente las organizaciones campesinas y los sindicatos. Claro. Lorenzo, el presidente de la República anuncia que el 16 de septiembre va a dar su respuesta a todos estos planteamientos relacionados con el TEMEC. Es el día del desfile cívico-militar conmemorativo de la independencia nacional. Y lo que está sucediendo en esta batalla por lo energético, pues no deja de tener como referente histórico lo hecho por el general Cárdenas. Estamos en presencia de una oleada o una fortalecimiento intencional del espíritu nacionalista en momentos críticos del país, Lorenzo? Sí, y además creo que es lo lógico. Si tú tuvieras, si tuviéramos la responsabilidad del presidente, pues claro que apelaríamos a eso, sobre todo teniendo en cuenta la oposición interna. El general Cárdenas, por ejemplo, tuvo el apoyo de la iglesia y que conste que hacía poquitito que había pasado el conflicto cristero y que la segunda cristiada estaba teniendo lugar en el mismo periodo de la expropiación petrolera. Entonces, sí claro que hubo críticas y oposición interna de la derecha, y el general Saturnino Cedillo, cacique de San Luis Potosí, que tenía una fuerza armada propia, que no le hacía caso a la Secretaría de la Defensa, estaba en manos de Saturnino Cedillo.
y fue su opositor, pero lo desarmó rapidísimo el general Cárdenas, casi no hubo derramamiento de sangre, se capturó bueno, ya no se capturó, se buscó a Zedillo y resulta que pues se murió en el encuentro, pero hubo muy poca sangre. En realidad, el enemigo principal era Almazán, y al final tampoco se lanzaron a la confrontación directa, y detrás de Almazán estaba Calles en el exilio. Sí, Cárdenas tuvo a la derecha de entonces, no a toda, porque digo, la Iglesia Católica no se puso de el lado de las compañías petroleras, sino que, en fin, también apoyó. Pero el caso ahora da la impresión, no sé a ti qué te parezca, Julio, da la impresión de que la oposición de derecha es más dura que la oposición de las empresas y del gobierno norteamericano. Es una apreciación todavía muy a vuelo de pájaro. No sé exactamente qué empresas están moviéndose ni qué intereses están moviéndose en Estados Unidos. Pero el frente interno es también el interesante. No hay solo que ver México-Washington o México-Ottawa, sino el frente de la derecha mexicana, que está más abiertamente, quizá que en la época de Cárdenas, en contra del proyecto presidencial. Empresarios, entre ellos obviamente el emblemático Claudio X González, claro. La Iglesia Católica ahora en movilización en las misas dominicales y en una actitud abierta de crítica a un segmento de la política del presidente López Obrador, que es lo de la inseguridad pública. Los partidos Va por México, que a pesar de Alito y toda su conducta soez, pues sigue adelante el Va por México ahí, y pareciera que hay además, no sé qué opines, Lorenzo, una intención de exacerbar en las clases medias esa sensación de incertidumbre, de mal gobierno, de crisis, de caos, como una forma de generar esa angustia social rumbo a lo electoral. Y hay mucho la idea de que efectivamente la popularidad del presidente, la fuerza de Morena en las encuestas de opinión, pero creo yo que todo este amasijo de intereses va a dar mucho de qué hablar con mayor fuerza conforme se avance rumbo a las elecciones, Lorenzo. Sí, sí. También la clase media no estaba nada conforme con Cárdenas, pero no tenía... Pero era menor su fuerza y su cuantía, ¿no? Su odio a Cárdenas era tan fuerte como es ahora el odio hacia Andrés Manuel López Obrador, pero no tenía la posibilidad de expresarse que tiene la derecha ahora. Ahora ya están, por ejemplo, la derecha no tenía una representación en el Congreso que valiera la pena. No tenía partidos, realmente apenas si logró hacer el PAN, empezar a hacer el PAN en esa coyuntura. Estaban los camisas doradas que hicieron una manifestación en el Zócalo, pero que fue, digamos, neutralizada rápidamente allí y simbolizada por una muy famosa fotografía de un taxista embistiendo un caballo de uno de los camisas doradas, que se difundió y se sigue todavía exhibiendo como símbolo de ese choque. Pero hoy está más fuerte, sin duda. Y dentro de todo esto, Lorenzo, en estos días entrevisté tanto a Juan Carlos Monedero, de los fundadores de Podemos en España, como al propio Pablo Iglesias, a propósito de un escándalo que se ha dado allá por un manejo turbio de una acusación contra Podemos y Pablo Iglesias,
de un presunto financiamiento del gobierno de Venezuela para Podemos, que resultó falso, pero los medios de allá lo magnificaron. Y decía Pablo Iglesias que hoy la batalla importante es la mediática y que debe ponerse mucha atención a lo que significa y ha significado en los casos de gobiernos progresistas en Latinoamérica ese acoso de la derecha mediática. ¿Cómo ves el caso hoy de México? Sí, tiene Monedero, lo expresó muy bien, muy coherente su posición. Es una campaña salida de la nada. Nunca hubo el dinero venezolano, pero la prensa, la televisión, los comentaristas de lo que allá se llaman tertulias y que tú vas a tener aquí dentro de un ratito, ese ambiente se reflejó bien en las elecciones. En el tiempo de Cárdenas las elecciones no importaban. Probablemente Almazán tuvo muchísimos más votos de los que se le atribuyen. Ahí no eran los votos, ¿A era... poco ahí empezó el fraude patriótico? pues sí, al menos en uno de sus principios, sí, ahí está, y clarito, ¿eh? Ajá. Pero ahora sí tenemos un sistema en donde el voto cuenta, que está manipulado y que se puede seguir haciendo mil manipulaciones, es verdad. Pero ahora cuenta más que en 1938, 40. Y las campañas mediáticas pueden ser muy efectivas, aunque estén basadas en cosas que no son ciertas. Pero por otro lado, el presidente tiene algo que Cárdenas apenas si lo usó y sí tenía su departamento de propaganda, pero ahora las mañaneras son un instrumento pues insólito. Julio, ¿tú has oído de algún otro presidente o jefe de gobierno No, que haya usado ese instrumento de una manera tan sistemática no. y que incluso ponga canciones? Sí sabemos que Fidel Castro, bueno, se pasaba horas enteras, pero no es lo mismo. Aquí es diario, se responden los argumentos de la oposición. Y ahí está, en un juego cotidiano. Entonces, eso neutraliza en parte, o espero yo que en mucho, la propaganda que viene por la vía ya de los periódicos, pues ya no tanto. Yo supongo que tú sí lees los periódicos, yo también, pero el grueso de la población no creo que, bueno, los lee en el telefonito, ¿no? Y las opiniones de las redes sociales, esas sí son campos de batalla. Y va a dar la batalla, la derecha la está dando. Lo que pasa es que le faltan argumentos y le faltan líderes. Pero de que lo va a usar, lo va a usar. Y lo que Monedero dice es bien, bueno, Monedero y Pablo Iglesias. Lo de España es un escándalo. Realmente yo no esperaba que fuera tan brutal. Involucra a jefes de la policía, involucra a miembros del gabinete, involucra a empresas. ¿Qué más? Partidos políticos. Es decir, es una cadena, una red bien hecha de usar los hechos falsos que tuvo efecto, porque el partido Podemos sí resintió la pérdida de votantes porque los tenía más o menos medidos, como todo se puede hacer así vía las encuestas, y viene la campaña y ¡pam!
se bajan. Y en los audios que ellos nos hicieron favor de presentar, se ve que sus adversarios estaban bien conscientes tanto de la falsedad como del efecto. Sí, así es. El efecto negativo puede ser realmente algo de una magnitud tal que le hace perder a Podemos una posición que debió de haber ganado. Sí, yo creo estaban en segundo lugar en las encuestas y entre diciembre de un año y junio del siguiente bajó su votación 1 millón de votos. Sí, es algo serio y esa lección también la está aprendiendo la derecha mexicana. Digo, claro. si en España se pudo contra Podemos, nosotros podemos contra Morena. Claro, el Podemos, claro, ir contra todo esto. Pues, como siempre, Lorenzo, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Quedan un montón de cosas porque apenas entramos a uno de los temas, el de los energéticos, vamos entrando a lo mediático, pero hay muchos otros temas que quedan por ahí pendientes. A reserva de lo que nos desees todavía comentar, Lorenzo, yo como siempre te doy las gracias por esta oportunidad. Bueno, no hay más que comentar que los meses que vienen, el año que viene, va a ser cada vez más duro el choque, el enfrentamiento, el encontronazo, y que la izquierda debe de cuidarse ahora de que no le vayan a salir alitos, porque también algunos de sus candidatos y de sus fichas fuertes pueden tener esa parte blanda y se va a usar, les van a investigar lo que puedan. Si se inventan cosas, pero además se sacan trapitos al sol que sí sean ciertos, hay que tener mucho cuidado desde la izquierda de no cometer no irse por ese mismo camino. Creo que en el caso español Podemos no usó la falsedad, la difamación, la tergiversación de una manera tan impúdica como el gobierno de Rajoy y el Partido Popular. Pero entonces, si no se quiere emular al adversario, hay que tener mucho cuidado en la calidad de los cuadros políticos que se presenten y tratar de hacerlo lo más limpio que se pueda dentro de una política que siempre tiene sus guerras sucias. Así es. Lorenzo, pues muchas gracias. Apreciamos mucho. Ya sabes que para nosotros es un placer intelectual platicar contigo y creo que también para la audiencia que aprecia mucho estos espacios. Así es que por esta ocasión, muchas gracias, Lorenzo. Gracias y fue un gusto, Julio. Igual. Gracias, Lorenzo. Hasta